Hermanos, muy buenas tardes. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos sus vidas. Nos regocijamos de poder estar reunidos aquí. Venimos reconociendo que el único Dios que nosotros tenemos, mucha gente cree que hay muchos, vamos a hablar de eso. Pero el único que te ha llamado a servir a las filas del Señor es Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiero enseñarte a hacer algo el día de hoy en la alabanza. Fue donde nació en mi corazón compartirlo con ustedes. Quiero que vayamos al libro de Isaías. No te lo había dado, hija, pero está ahí. Pero quiero que aprendamos, cada uno de ustedes repita lo que sienta al verlo, pero aprendamos a decretar en el nombre de Cristo Jesús. Como lo hizo Isaías, después Jesucristo lo leyó en el templo. Pero cada uno de nosotros necesitamos, lo voy a leer, pero esto aplica para cada uno de nosotros, hermanos, el día de hoy. Dice el Espíritu, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre ti, hijo. Está sobre ti, hija. Aquellos que sufren, aquellos que tienen angustia, aquellos que tienen o pasan por cualquier situación. Está contigo. Si tú has declarado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Y si andas con el corazón quebrantado, Él lo sana. Solamente es de pedirle a un Dios que está presente aquí. Sana mi corazón. A veces nos han despreciado, a veces nos han hecho cosas. Tenemos que aprender a perdonar y declarar al Dios que buscamos por medio de la alabanza y de la oración, que Él nos bendiga. Y decláralo. ¿Cómo te sientas? Hay varias palabras aquí. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Quizás abatido por cualquier circunstancia por la que pases. Pero ¿sabes qué? Todo se desvanece. Está escrito en la Biblia que nada perdura. Lo único que tenemos que es eterno es la vida que Él nos da en la cruz cuando Él pagó por nuestros pecados. A vendar a los quebrantados de corazón, hermanos. ¿Cuántos no habemos aquí quebrantados de corazón? Por una u otra razón. El viernes o el jueves creo que hablábamos acerca de los moretes o de los quebrantados, por decirlo así. Pero tenemos que aprender, hermanos, aunque no hayas estado aquí, tienes tiempo de estar en la palabra del Señor, tienes que aplicarlo, tomarlo como propiedad tuya y declarar victoria en cada paso que tú des, sin importar qué tan abatido, qué tan quebrantado tú estés. A libertad, esa libertad que tanto necesitamos. Necesitamos soltar toda atadura a la cual estemos atada. Y si lo digo es heridas del pasado, resentimientos. Tenemos que aprender que perdonando Él nos da vida y nos multiplica en abundancia las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Amén. A los cautivos y presos, aperturas de la cárcel. Hermanos, es hora que todos salgamos de ese encierro que hemos tenido en nuestro corazón. Sea lo que haya sido, encarcelado por una u otra razón, has estado por resentimiento, por algo te pasó de niño o hace poco, una semana, 2 semanas, qué sé yo. Solamente el Rey de Reyes lo sabe, porque Él es tu Dios. Él conoce el fondo de tu corazón. Si te has alejado, hoy recibí un mensaje. Él nunca te ha abandonado. Él nunca te ha dejado. Nosotros somos los que nos alejamos, pero necesitamos. Así como hace un ratito vieron a Lucy que subió aquí, creo yo, no sé qué era lo que estaba pasando, pero creo que aquí estaba caliente y allá estaba frío, algo así fue. Pero si tú tienes sed, el Señor es ríos de agua viva.
y Él te da lo que tú necesitas. Escrito está en muchas partes, pero dice que le busquemos. Él conoce antes de que tú le hables, Él conoce ya de tu necesidad, del dolor, de la angustia, de lo que tú estás pasando. Muchos claman el poder de la sangre de Cristo Jesús. Acuérdate que cuando Dios crió en 7 días, era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Siempre ha andado atrás de ti buscando para sanar tu corazón. Cuando tú, me da mucho gusto verte aquí, varón. Cuando tú eres llamado a las filas a servir al Señor, déjame decirte, hay un jovencito aquí que acabo ahorita de decirle que me da gusto verlo aquí. Él tiene la espada del Espíritu Santo en la mano, que es la palabra del Señor, y la declara doquiera que Él va. No es un agente secreto. ¿Sabes? Los agentes secretos se disfrazan y se esconden y todo. No, nosotros tenemos que tener la espada del Espíritu Santo y declarar quién es nuestro Salvador, quién nos dio la vida eterna. Y lo que nosotros hacemos para Él es darle la honra al Padre. Mira, hubo un hombre, igual que tú y yo. No caminamos con Jesús. Escribió más que todos los demás. Creo que todos saben a quién me refiero, a Pablo. No lo conoció. Es más, lo perseguía a su gente. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo Jesús no lo perseguimos, pero hicimos cosas que no le agradaban al Padre Celestial? Pero cuando Él nos llama a las filas, Él te da, déjame decirte, quizás esa fue la razón. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él es el que te da la fuerza. Cuando tú vas a orar por alguien o cuando tú vas a hacer algo para darle la honra y la gloria a Dios, Él es el que te da las palabras. Él es el que te instruye, Él es el que te da, Él es el que te, por medio de tuyo, el Espíritu Santo en tu corazón entra palabra para darle aliento de vida a alguien que quizás está pendiente, cerca, como decían en la oración, en cama de muerte. Pero debemos de tomar esa autoridad y poder tomar sus promesas. Fíjate, Pablo estaba igual que tú y yo. No caminó con Jesús. Oyó, lo conoció, lo sacudió. Finalmente, Pablo caminó con su fe. Mi pregunta hoy es, ¿en dónde está tu fe? Si tuviéramos un termómetro chiquito para medir esa temperatura, qué tan alta está por el amor que tú tienes a Dios, por medio de Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Lo dejo en tus manos, pero debemos de declarar cada mañana a la salida del sol, como dice la expresión, declarar la gloria del reino de Dios en nosotros, sin importar las circunstancias. Mira, los achaques, los dolores, eso ya lo tenemos. Pero la gloria del Señor vive en nosotros y es quien remueve todo ese dolor, quien remueve y rejuvenece tus células. No te levantes en la mañana, no es que hoy me duele aquí, es que me siento cansado, estoy oprimido, porque declara la gloria de un rey soberano, un rey todopoderoso, el rey de gloria en tu vida, y tú mirarás los pasos por seguir hasta que caiga el sol y verás cómo te bendice. Pero no es solamente del día domingo, no es solamente del día sábado. En cada respiro, alaba a Jehová. Búscale, búscale. Los abuelitos decían, busca y lo encontrarás. Búscalo, búscalo.
Pero ¿sabes por qué Pablo hacía eso? Porque tenía la certeza de que quién era Dios y lo que él estaba haciendo en Cristo Jesús. A pesar que había perseguido a su gente, había matado a su gente. Mi pregunta hoy es, si conociéramos nosotros a Dios, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, como Él lo conoció, ¿tú crees que esta tierra, y lo digo en general, el globo, estaría como está? Pero cabe la responsabilidad en nosotros, cabe, no dije cae, cae la responsabilidad de nosotros de compartir esa palabra. Porque cualquiera puede entregar palabra cuando tú confías en ese Dios que te ha levantado de la oscuridad y te ha enseñado el camino, la verdad y la vida. Que te ha enseñado a tener esa paz en el amor a Él. Que te ha enseñado a tener una esperanza nueva cada mañana. Y vaya si no, las esperanzas nunca se acaban. Dios crió al ser humano para tener esperanza, confianza, deseos de sentirle, deseos de vivirlo. Hermanos, estamos atrasados. Creo que podríamos decir, estamos reprobados. Si tenemos a Cristo Jesús, venimos a la iglesia, nos reunimos, alabamos, pero tenemos que hacer más por Él. Tenemos que declarar la gloria del reino de Dios sobre nosotros y sobre nosotros, quienes nosotros queramos que la gloria de Dios resplandezca. No quiero hacer comentarios, pero hay otro grupo religioso que van tocando de puerta en puerta, no digo nombres, pero ustedes lo han visto y se miran en las calles, decretando. No, yo no tengo tiempo, yo. Siempre buscamos una excusa, hermanos, pero comencemos con nosotros mismos. ¿Por qué no? Mi Dios, mi Jehová, el Rey de los Reyes, quien dirige todos los ejércitos. Mira, te voy a dar un ejemplo de tantos. En las últimas semanas y media, un submarino chiquito con 5 personas se desapareció por el afán de querer ir a ver algo que Dios lo tenía hasta el fondo del mar. Acuérdate que dice hasta el fondo del mar. Y te digo eso porque quien construyó, quien dedicó, quien hizo todo acerca de ese barco, el Titanic, dijo, pero ni Dios lo puede hundir. El primer viaje se fue para abajo. Oh, perdón. Pero aquí hay hombres millonarios, hasta un hijo llevaban 5 personas, y quizás el que iba tripulando eso. Se ha gastado más de 2.8 millones de dólares para poder encontrarlos. Finalmente encontraron. Pero ¿dónde estamos nosotros orando por aquellos 700 personas en un barco que salió de Libia, tratando de huir de la esclavitud, por decirlo así? Se voltea el barco y han muerto más de 500. ¿Sabías tú eso? Oramos por el necesitado, hermanos. A veces nos preocupamos de orar por la casa o por nuestros familiares, pero tenemos que hacerlo por la necesidad de hermanos en otros lugares. Amén. Si conociéramos a Dios como Pablo lo conoció, creo que serían las cosas diferentes. Estaríamos en oración, estaríamos en alabanza, estaríamos dándole la honra y la gloria al Dios Todopoderoso, quien nos enseñó. En un día u otro nos enseñó la luz. Y tenemos que declararlo a diario. Algunas veces pienso que no sabemos los detalles del mensaje de Cristo Jesús, de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo escritos en la Biblia. Los tomamos como una garantía. Clama a mí y yo te responderé. Me va a responder. Pero déjame decirte, tienes que hacerlo con la unción del Espíritu Santo en ti. Cuando la unción del Espíritu Santo vive en ti, Él no te rechaza, no te abandona, no te deja. Una pequeña historia en 1918.
Y quizás tenga un poquito pero se las cuento. Un granjero, un ranchero, como le llaman, un día decidió que sabía tanto, al igual que el doctor del pueblo. Así que abrió su oficina. Tenía una ayudanta, una enfermera, y cobraba, estoy hablando de 1918, cobraba $50 por visita. En ese entonces era un montón de dinero, pero la necesidad nos lleva a veces a buscar o a hacer gastos. Pero como no era doctor, era ranchero, era un granjero, por cada visita que cobraba tenía una promesa. Si no le curaba, le multiplicaba y le devolvía $100. Claro que el doctor del pueblo se molestó de tanta manera que dijo: lo voy a descubrir, lo voy a poner al tanto. Pero la idea de ese granjero era de ayudar al prójimo. No estoy diciendo que era cristiano, pero era de ayudar al prójimo. Pero el doctor, enojado, resentimiento, todos esos sentimientos que nos corren cuando tenemos a alguien que nos hace la competencia. Aquí no estamos para competir, hermanos. Aquí estamos para correr la misma carrera hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así es que él decidió exponerlo como un fraude. Y vaya si no, y recuerdo las palabras que dice la Biblia, que nosotros miramos la estaca en el ojo, miramos la espiga en el ojo, pero no miramos la estaca que nosotros traemos. Pero aquí va. Así de que ese doctor decidió exponerlo como un fraude. Cuando le llegó, le dijo: Doc, creo que perdí mi habilidad de sentir sabor. ¿Me puedes curar? El doctor llama a la enfermera y le dice: dale 3 gotitas de ese frasquito que está ahí azul, dáselas. Se las administra y el doctor verdadero comienza a sofocarse, a ahogarse, diciendo: esto es gasolina. El granjero sonríe y dice: felicitaciones, te ha regresado el sabor. El doctor se va con el sabor que había sido restaurado y había perdido $50. Verdaderamente se va, pero dice: tengo que regresar porque me tiene que pagar lo que me hizo. Encima de eso, ¿cómo se van acumulando las cosas? Ese es el punto. Debemos de bendecir a aquellos que de una u otra manera nos han lastimado, nos han tratado de ofender, sea lo que sea, hermanos. El punto que hago es claro. Pocos días después regresa y le dice: Doc, pienso que he perdido la memoria, ¿puedes curarme? El granjero le dice: seguro. Enfermera, dale 3 gotas de aquel frasco azul. Y dice: no, esa es gasolina. Exclamó el doctor: felicitaciones, tu memoria ha sido curada, ha sido restaurada. Se recordaba. Son $50. Semanas después regresa con deseos de exponer al granjero y le dice: creo que me estoy volviendo ciego. Llegó con un bastón blanco: me estoy volviendo ciego, ¿puedes devolverme la vista? Y el granjero, mirando al suelo y triste, le responde: no poder hacerlo. Creo que tengo que pagarte los $100. Pon tu mano y te los pago. El granjero pone solo un billete de $20. El doctor le grita: ese es solo un billete de $20. El granjero responde: felicitaciones, tu vista ha sido restaurada. Son $50 más.
Hermanos, a pesar de que le encontramos un poco de chiste, por decirlo así, pero creo que nos da un mensaje. Confía en Cristo Jesús y Él restaura todas tus dolencias. Uno. Número dos, es cuando tú crees que vas a estar mudo, porque no sabes lo que vas a decir. El Señor, con su Santo Espíritu, te entrega palabra viva para la persona que lo necesita. Cuando tú oras antes y le das la honra y la gloria a Dios, debemos, hermanos, caer verdaderamente en estudiar. No te estoy diciendo que te vuelvas, que tengas un grado universitario en la Biblia, pero cuando la leas, toma en serio las palabras para que tu corazón sea ministrado. He visto otros casos, hermanos, que verdaderamente lo dejan a uno atónito. Y los he visto. Podría compartir uno o dos, no sé si lo tenga el tiempo. Pero la verdad es de que cuando tú entregues palabra escrita de la Biblia, entrégala con la certeza, inspirada por el Espíritu Santo, para que pueda entrar a sanar, a levantar, a dar vista, a quitar la sordera. Porque a veces oímos cosas pero no las entendemos. Pero cuando tú lo declaras en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la unción del Espíritu Santo, acuérdate y hago énfasis en lo que le dijo Jesús a la mujer. Mi Padre es Espíritu. Él busca de los verdaderos adoradores. Fíjate que no dice repetidores. Adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores que mi Padre busca. Y cuando nosotros le buscamos, hermanos, hagámoslo con toda la fuerza de nuestro corazón. Cuando digo corazón, son sus sentimientos y emociones. ¿Cómo puede usted hablar de eso cuando yo he perdido las circunstancias? No, yo lo puedo decir inspirado por el Espíritu, pero el Señor es el que entra en tu corazón a sanar, a quitar y a levantar al quebrantado de corazón. Amén. A pesar de que lo que les acabo de contar es una historia de humor, notemos que el granjero siempre supo qué decir. Y eso fue lo que Pablo siempre supo hacer o decir a sus audiencias. Mira, Pablo visitó Atenas, Grecia. Y ahí es donde los quiero llevar para comenzar. Está escrito, y vamos a leerlo, en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 16 al 32. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos,
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, otros se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, pocos son los escogidos que siguen el camino, la verdad y la vida, pero no dejemos de ser uno de ellos. Si tú le conoces, levántate, resplandece. La luz de Jesús llega a tu corazón y Él es el que ministra tu corazón, para que continúes y no te des por vencido. Vuelvo a lo mismo que les decía. Debemos de aprender a poder entregar palabra, pero palabra viva, de la que tú has aprendido, de la que Dios ha hablado a tu corazón cuando la has leído. Déjame darte un ejemplo. El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Fíjate, solamente ese verso. El que habita al abrigo del Altísimo. Hay mucha gente, y me recuerdo, aquí había una nena que se lo sabía. Creo que no podía leer en ese entonces todavía, pero se lo aprendió. La hija de Chuy. Samantha, sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Qué bonito. Una niña. Pero verdaderamente, ¿te recuerdas que dice que las palabras escritas en la Biblia son pan de vida? Debemos de comerla, digerirla, sentirla, vivirla. Solo te digo con esto: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué te puede faltar si tú vives bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué te puede faltar? Si te das cuenta, no me recuerdo exactamente cuántos versos tiene el Salmo 91. Es largo. Pero solo con tener ese pan adentro de ti, digiriéndolo en espíritu y en verdad, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchacho, ya no quieren más y verdaderamente lo tomas. Pero muchos caen en que lo leen y después lo quieren dar recitado como que si fuera una religión. Se trata del Espíritu de Dios quien te inspire y te haga pasárselo a alguien más. Amén. Es el Espíritu el que te inspira a decir toda verdad
pero con sabor. Con sabor. Que te ministre. Muchos decimos, o muchos repetimos, pero sabemos lo que es la inspiración de sentir esa paz, ese gozo. Le preguntaba yo al Señor ahí en la adoración. La última que Ismael estaba entonado fue la inspiración del Espíritu Santo en él. Porque creo que no la tenían programado, no estoy seguro. Pero Dios habla al corazón. Y fíjate que el tema era sí es de Pablo, pero las palabras que estoy compartiendo con ustedes, yo no las estudié toda la noche para venir a dar la lección. Es la necesidad que el Espíritu en mí mire en cada uno de ustedes para que puedan sanar, para que puedan ser libres, para ser sanados de estar quebrantados del corazón. Darle libertad, porque siempre hemos estado, el que habita en la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un momentito, despacito. Comámonos la palabra de Dios y ministra tu corazón. Y no tiene que ser un libro completo. Una poca sencilla palabra reanima, rejuvenece la mente, el cuerpo y el alma por medio del Espíritu Santo. El negocio del Señor es de multiplicar. Y todo aquel que le busca, Él lo levanta y lo hace resplandecer. Creo que todos aquí podríamos dar testimonio un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro, pero todo lo que ha sucedido en nosotros ha sido milagros. Porque el doctor de $50 no lo pudo hacer. Estoy refiriéndome a lo que compartí con ustedes. Pero Él es el doctor de doctores, Señor de señores, el que te aboga por ti. Cuando tú te sientes desfallecido, que ya no tienes esperanza, por decirlo así. Mira Jeremías, el mismo Dios le dijo, Jehová de los ejércitos, le dijo, clámame, pero hazlo con el corazón, hazlo. Tú estás pasando por circunstancias que nunca habías pasado. Busca limpiar tu linaje. Déjame decirte a qué me refiero a eso. Y lo digo inspirado por el Espíritu Santo. No lo digo sacándolo de aquí. La palabra linaje sí la saqué de aquí. Pero ¿qué te decía la abuelita o el abuelito o tus papás cuando decían, bueno, y se mataban la palma? Decía, la comida ya está puesta, vayan a. Tenemos que venir ante un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, con las manos limpias. Si no, antes de venir, lávatelas. ¿A qué me refiero lavarlas? Si has tenido sentimientos y emociones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque hay una raicita muy metida dentro de tu corazón y el Espíritu Santo no puede vivir ahí. Yo le he pedido por 20 años, ejemplo, que me conceda los anhelos de mi corazón, esto y el otro. Yo voy a la iglesia, yo llevo botellas de agua cuando tienen sed, yo pongo mi diezmo. Pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? Se los repito y lo he dicho mucho tiempo aquí. Falta de perdón. Número 1, resentimiento, odio, rencor, deseo de venganza, violencia y muerte. El Señor no puede ministrar tu corazón cuando tienes las manos sucias. Pero si tú aprendes a perdonar al abusador verbal, sexual, sea lo que sea, y lo perdonas de boca y corazón, el Señor restaura y te levanta y te pone la espada del Espíritu Santo para que tú puedas comprender cada palabra de la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo. ¡Wow! Señor, yo quiero ese abrigo cada respiro de mi vida. Debemos de ser cautelosos en cómo lo hacemos, hermanos. Creo que lo apunté aquí.
lo tengo por aquí o lo dejé, pero quería compartírselos también. Creo que lo dejé o lo boté. Disculpen. Lo traía porque lo quería compartir con ustedes. Creo que lo hice hace unas semanas por aquí. Pero cuando tengamos la certeza que tú estás entregando palabra viva a alguien que la necesita, es porque es inspirado por el Espíritu Santo. Estoy buscando una servilleta donde lo apunté, pero creo que la dejé en el escritorio. Chequeme, es una servilleta, porque ahí tengo los versos, ahí los apunté. Bueno, sigamos. Si la encuentro, bueno, y si no, no la dejé ahí donde estás tú. Inspiración. Así de que Pablo, tenemos que no ser imitadores, pero creo que nos enseña mucho cada vez que leemos los libros que él escribió, para poder tener esa certeza de entregar palabra viva a quien la necesita. Hermanos, corazones quebrantados, todos tenemos un poco de quebranto, por una u otra razón. A veces el mentiroso viene a reflejar tu pasado y te recuerda cosas con tal de herir, de lastimar. Pero tú todo, tal como está, y se los voy a decir, el verso está escrito. Mucha gente lo repite. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Pero sabes que Pablo dijo 2 versos antes de eso. He aprendido a tener en abundancia, como he aprendido a tener en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no estoy hablando económicamente, hermanos, pero cuando lo miramos espiritualmente, hemos aprendido a tener en abundancia. Antes no lo tuvimos, pero fue el Dios, creador del cielo y de la tierra, quien nos ungió para darnos la sabiduría cuando conocimos a Cristo Jesús, y Él fue el que nos abrió los ojos, nos sacó de la cárcel. Y así como Él aprendió, debemos de hacerlo nosotros. Las épocas han cambiado, los tiempos han cambiado, pero Cristo Jesús es el mismo, el Dios que nos crió es el mismo, el Espíritu Santo está en disposición para todo aquel que le busque. Así es que debemos de aprender de esta. No darnos por vencidos. O sabes, a veces, bueno, pues que venga lo que venga. No, aquí no se trata que venga lo que venga. Aquí vas a clamarle a Dios para que Él te bendiga y te enseñe exactamente dónde tienes que lavarte las manos. Y el Señor abrirá puertas donde no las hay. El Señor va a abrir caminos donde nunca pensaste que iban a haber. Pero es Dios cuando tú le buscas, cuando tú le clamas. Así es que, de acuerdo con estudios, y eso lo estaba buscando en el internet, y teólogos, parece que en aquel entonces había más de 3,000 dioses. Idolatría por todos lados. Hermanos, estamos regresando a ese pasado. Miren ustedes, hemos hecho ídolo del dinero, de la moneda, del mamón. Hemos hecho ídolo aún hasta del esqueleto. Y aún así gente que le pide. Confiando, cuando verdaderamente tenemos, tal como lo dice en la escritura esta, había un lugar donde decía, y lo dice, creo que es el verso, aquí lo apunté,
a Dios no conocido. Al único Dios que necesitaba conocer para botar todo ese resto. Y no lo hemos hecho a veces nosotros así. O tenemos familiares que así lo hacen. A nosotros nos toca tomar el primer paso de esa jornada de poder entregar el camino, la verdad y la vida a quienes no lo conocen. Primera de Timoteo. Juan 1:17. Solo un énfasis aquí. En 17 dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia por medio de Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener el tiempo. Creo que lo repetí hace poco. El día tiene 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para descansar. Tomar un poquito de tiempo, dedicárselo al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Habla con Él. Desde temprana edad miramos a los niños hoy en día comunicándose por las tabletas o el teléfono y hablan y, como dicen los niños, cotorrean. Es hora que nosotros hablemos con Dios, pero con el corazón en la mano. Con esos sentimientos, esas emociones que nos han robado tanto. Hablar con Él. De eso se trata. Él quiere por medio de su Hijo Jesucristo una relación personal. Mira, en todas partes del mundo lo puedes hacer, donde hables el idioma. A veces no lo hacemos ni en nuestra propia casa, hermanos. ¿Dónde está ese Dios que nosotros buscamos? Cuando lo busquemos y lo podamos entregar a otros y poder pasar y compartir como lo hizo Pablo, no estuviéramos, como se los dije, como estamos hoy. Ahora sí vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1. Verso del 11. Del 11 al 14. Quiero hacer énfasis en eso. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, nuevamente hablando Pablo, igual que tú y yo. No caminamos con Jesús como lo hicieron el resto de los apóstoles, pero Él tomó la esencia, el pan de vida y se lo comió porque vive en Cristo Jesús, honrando a Dios Padre, inspirado por el Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Oye bien lo que dice, son sus palabras, no son mías, no es que yo lo haya buscado en un libro, más que la verdad, el camino y la vida, que la Biblia dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, aquí no hay que te puedas ir para allá, para acá. En Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador. En el verso 15 y 16 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de caer en él para vida eterna. Es promesa de Jesucristo que todo aquel está en
Todo aquel que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Al que no tiene al Hijo no tiene vida. Tenemos vida eterna, es una promesa, hermanos. Pero vuelvo a repetirles, tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo para poderlo reflejar con otros. El oro y la plata brillan, resplandecen. Nosotros debiéramos de tener ese resplandor cuando hablamos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que otros puedan querer sentir, se sientan atraídos al poder de un Dios todopoderoso que quiere transformarte. Pero la transformación no sucede de un día para otro, es continua. El único perfecto es Cristo Jesús, Dios Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo. Pero conforme vas enderezando tu caminar, el Señor te va multiplicando con bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero nunca te alejes. A veces hacemos eso, damos 2 pasos y echamos 3 para atrás. Hermanos, nunca es demasiado tarde. Los días en que estamos viviendo no van a mejorar. Y no lo digo por la política, no me quiero meter ni en eso. Lo digo en general. El planeta está siendo destruido por tantas cosas. Le echan la culpa al niño o a la niña. Dentro de poco va a ser el tío y la tía. El punto es este, hermanos. Las cosas nos van mejorando. Tenemos que orar por aquellos que siguen atrás de nosotros. Muchos aquí tienen nietos, muchos tienen hijos, jovencitos. Hermanos, debemos orar, unidos en oración, pero clamándole al Señor con el corazón, como les decía, con el corazón en la mano. Y aquellos hijos que han crecido, que ya están, entregárselos al Señor. Acuérdate que el Señor te da tus hijos. Y es responsabilidad que nosotros los guiemos de la mejor manera, porque tú como padre eres el sacerdote de la casa. Pero llega cierta edad donde tú ya no puedes. Es más, viene la rebeldía de los hijos. Es entonces cuando se cumple la promesa de que lo que es de Dios es de Dios. Y Él te los dio, te los prestó. Entrégaselo. Rompe esa ligadura. No, que yo voy a cambiarlo porque tiene que dejar, que tiene que hacer. Tú no puedes hacer nada sin la ayuda de Cristo Jesús. Pero cuando tú sueltas y bendices el tiempo y la oportunidad que te dio de aquí para acá, déjame decirte, el Señor entonces entra y Él es el que obra de acuerdo a la voluntad suya. No la tuya, ni de la mami, ni del tío, ni de la tía, ni de... Amén. Lástima que no encontré la servilleta donde apunté los versos. Es que creo que lo compartí con Guille hace unos días atrás y lo apunté porque busqué los versos. Y es esto, hermanos. Y quizás lo tomemos como un chiste. Nuevo creyente va a la iglesia y ese creyente sale con la inspiración y le dice al amigo, oye, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, mira, llega a la casa, tienes una Biblia, mi mamá tiene una. Tienes una Biblia, ábrela y donde pongas el dedo, léelo. Todavía no digan amén. Viene el varón, vuelvo a repetir, no está la servilleta. Tengo los versos. Pero viene el hombre, llega a la casa y pone el dedo donde abre la Biblia. ¿En dónde alguien te ha dicho que hagas eso en la casa? Ahí les voy a contar otra. Viene y dice, y vino Judas, agarró un mecate y se colgó del árbol. Se asustó. No, chacho. Al domingo siguiente va a la iglesia
Le dice, ¿cómo te fue? No, dice, ahí me metí mucho miedo. ¿Qué pasó? Es que dice que Judas, un hombre ahí, se fue, agarró un mecate y se colgó, se ahorcó. No, eso no. Bueno, mira, tienes que entender que tienes que leer más. Poco a poco vas a ir aprendiendo. Vuelvo a repetirles, tengo los versos en la servilleta. Ve a casa y lo vuelves a hacer. No te preocupes, Dios habla al corazón. Se va a la casa, después que come, abre la Biblia de su mamá, ábrela y pone el dedo. Y dice, y ahora tú haz lo mismo. Y está escrito en la Biblia. Lo hago en broma, hermanos, quizás para darles un ejemplo. Cuando entreguemos palabra que sea eficaz, no bromeando o no tratando de sacudir a alguien con un... Es eficaz, la palabra escrita de Dios Todopoderoso es eficaz. Y nunca regresa vacía. Nunca. Pero debemos de tener esa inspiración de buscar a Dios de diferente manera comenzando el día de hoy. Es una inspiración que los pongo como tarea. Pero debemos, hermanos. Y no te estoy diciendo, ve a casa, abre la Biblia, pon el dedo y lo que te salga. No. Busca del reino de Dios primero y todo lo que es justo. Y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por el ejemplo que Pablo dejó para cada uno de nosotros. La inspiración de poder hacer para glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo, que Dios Padre ha puesto en nosotros con su Espíritu. Te pido, oh Dios, que bendigas la entrada y salida de cada hermano, hermana, que tomaron el tiempo de venir a darte honra y gloria por medio de la alabanza, la adoración y declarar que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y que en cada respiro podamos sentir la fragancia del trono de la gracia por la inspiración del Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.